La devastación que ha asolado a Los Ángeles, California, con incendios forestales de magnitudes históricas, nos invita a una profunda reflexión sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. En este escenario de llamas y cenizas, surge una pregunta inquietante. ¿Son estos incendios meros fenómenos meteorológicos o son mensajes urgentes de la Madre Tierra, tratando de advertirnos sobre nuestra arrogancia y perversidad? La danza de la naturaleza y el hombre. Los vientos de Santa Ana, esos soplos ardientes que arrastran con ellos el polvo y el fuego, parecen susurrar historias de un pasado olvidado. En su furia trae consigo no solo destrucción, sino también un eco de advertencia. En medio de este caos, la sequedad extrema y las altas temperaturas se entrelazan con la imprudencia humana, creando una mezcla inflamable que consume todo a su paso. La existencia misma de estos incendios podría interpretarse como un grito desesperado de la tierra. La arrogancia del ser humano, que ha creído poder dominar y explotar sin límites, enfrenta ahora las consecuencias de su propia creación. ¿Acaso no hemos ignorado las señales? Los científicos nos advierten que el cambio climático está intensificando los incendios forestales, convirtiendo cada temporada en una batalla no contra un enemigo cada vez más voraz, sino contra nosotros mismos por omitir sus señales o mensajes que no podemos entender o no queremos entender. En los escombros de que alguna vez fueron hogares y sueños, se alzan preguntas sobre nuestra responsabilidad colectiva. ¿Es posible que estos incendios sean una manifestación de la ira de la naturaleza ante nuestra falta de respeto? Los fuegos intencionados y las chispas de las líneas eléctricas caídas han sido señaladas como posibles orígenes de esta tragedia, pero nada se da por sentado. Sin embargo, más allá de las causas inmediatas, se encuentra una verdad más profunda: nuestra desconexión con la naturaleza, con la existencia. El fuego avanza implacable, arrasando no solo árboles y edificaciones, sino también nuestra capacidad para escuchar y aprender. Tal vez el mensaje que debemos descifrar es que estamos al borde de un abismo donde el ser humano está al borde de la extinción si persiste en su necedad. Cada llama que consume bosques, viviendas, seres vivos es un recordatorio del fragor del tiempo, el ciclo eterno entre creación y destrucción. Mientras los bomberos luchan contra las llamas y los ciudadanos enfrentan la pérdida, debemos preguntarnos: ¿qué mundo queremos dejar a las generaciones futuras? ¿Un mundo de desolación e incertidumbre, contaminación y destrucción? ¿O un futuro en el que debemos asegurarnos que el mundo sea un lugar más seguro y digno para que el ser humano tenga una vida feliz y por lo tanto todos los seres vivos? Este es un llamado a la humildad y a la reflexión. La naturaleza no es solo un recurso a explotar, es un sistema delicado que requiere nuestro respeto y cuidado. Quizás sea hora de escuchar a los susurros del viento que soplan en Los Ángeles. Tal vez traen consigo no solo destrucción, sino también una oportunidad para renacer de entre las cenizas. En este momento crítico, debemos elegir entre continuar por el camino destructivo que nos llevará a la desolación y extinción, o encontrar uno que honre nuestra existencia en armonía con la naturaleza, con la existencia. La decisión está en nuestras manos. Apoya iniciativas de reforestación, educa a otros sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. Suscríbete al canal para más reflexiones y comparte este mensaje con quienes necesitan escucharlo. Gracias.